Vamos, pois, o camarada Javier Calado, Frente Popular de Liberación de Palestina, que vai nos falar sobre as revoltas no mundo árabe de unha perspectiva marxista leninista. Vossos, boas noites, un saludo cordial en el nombre de mi pueblo, en el nombre del pueblo palestino. Y yo para venir a esta conferencia es que de verdad no sabía exactamente cuál es el título de esta conferencia, porque hay muchos temas en el mundo árabe que no se saben. Yo que estaba preparando documentos sobre el marxismo en nuestra zona, estaba preparando documentos sobre la importancia de un partido revolucionario, especialmente en estos momentos, y luego también hablar de lo que está pasando con las revueltas árabes o la revolución árabe o la primavera árabe, porque hay muchas definiciones sobre el tema. Lo que voy a hablar exactamente sobre la situación actual en los países árabes desde una perspectiva marxista, pero también lo que entendemos nosotros por marxismo. Y también la importancia de un partido revolucionario, porque no se puede conseguir un cambio desde nuestro punto de vista en la sociedad nuestra, o en cualquier sociedad, sin esta herramienta para dirigir a estas masas que están sufriendo este ataque brutal del imperialismo, está sufriendo ataque brutal de lo que llaman ellos la democracia, que es la democracia liberal, la democracia de los mercados, la democracia de los bancos, que también eso tiene sus efectos en la zona de Oriente. Primero, la izquierda en el mundo árabe, si no consigue organizarse, si no consigue encontrarse como una fuerza motora de cambio, va a ser un fracaso total. Porque nosotros en esta lucha lo que pretendemos es llegar al poder. ¿Cómo se llega al poder? Ha habido elecciones en Grecia, ha habido elecciones en otros sitios. Llegar al poder mediante las elecciones, entrar en ese juego democrático planteado por el imperio, nos llevaría a dirigir a nuestro pueblo, a cambiar la situación de nuestros pueblos. Pues esa pregunta la estamos haciendo, y cuál es la solución. O cómo se puede arrancar el poder. Se puede arrancar el poder desde un punto de vista solamente mediante las papeletas, con toda esa maniobra electoral pagada, financiada por un poder mediático totalmente en manos del capital. O hay otras fórmulas, como ha pasado en el mundo árabe, y ahora mismo están estancadas. Están estancadas por muchísimos motivos objetivos y motivos subjetivos. Entonces, aquí nos estamos enfrentando a unos desafíos claros, y el primer desafío que nos estamos enfrentando es el desafío ideológico. ¿Qué quiero decir con el desafío ideológico? Es que tenemos que saber qué programa tenemos que poner, tenemos que saber cuál es la solución, es decir, ese desafío. Lo que tenemos que hacer es la liberación total de la dominación ideológica liberal y conseguir que haya una ideología socialista, una ideología contraria al liberalismo y al capitalismo. Es decir, mediante esa ideología, lo que tenemos que trabajar en ese sentido para poner un programa social que sea
el núcleo de nuestro programa de izquierdas. Es un programa para poder derrotar a las capas de la burguesía, es decir, a la burguesía compradora y a la burguesía financiera, porque el mal de todo esto lo que estamos viendo es el papel de la burguesía. La burguesía es simplemente compradora y financiera. Esa lo estamos sufriendo mediante las políticas del Fondo Monetario Internacional, mediante las políticas del Banco Central Europeo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un desafío muy importante y tenemos que tenerlo muy en cuenta nosotros como árabes en nuestra zona. Es decir, voy a dar daré más adelante otros ejemplos. Y luego tenemos el otro desafío, es el desafío cultural, la educación. Es decir, tenemos que trabajar la educación revolucionaria, tenemos que trabajar una educación, una cultura, es decir, de los pueblos enfrente a la cultura del imperio, una cultura de choque. Porque hoy día tenemos el problema en el mundo árabe, como sabéis, es el problema del avance islamista o el avance islámico. Es decir, ¿cuál es la solución para el cambio dentro del mundo árabe? Este cambio se hace mediante las organizaciones islámicas o se hace mediante las organizaciones de izquierdas. Desde mi punto de vista, la única solución de cambio en el mundo árabe es mediante un partido marxista-leninista, un partido revolucionario y armado con la ideología marxista. Me acuerdo cuando la primera vez, a finales de los años 70, llegué a Europa, me preguntaban, ¿tú qué eres? Yo decía marxista, pero marxista que es eurocomunista, nosotros no entendíamos esto, sí, sabemos que era el eurocomunismo, pero nosotros cuando decimos en nuestra tierra marxista, significa marxista-leninista automáticamente. No entramos en ese aspecto de marxista o marxista-leninista porque hoy día tenemos un debate que es muy importante a nivel árabe, muchos intelectuales árabes, hay un debate para definir lo que es el marxismo y lo que pretendemos del marxismo. Un marxismo especialmente en esos momentos para hacer frente a ese avance islamista que está apoyado por muchas fuerzas, unas fuerzas contrarias a la revolución. Tenemos que hablar del tercer desafío, eso es lo que llamamos el desafío del Golfo. Pero aquí hay una cuestión, antes de hablar del desafío de los países del Golfo, el Golfo arábico o el Golfo pérsico, porque hay diferentes terminologías. Aquí a mí me gustaría dejar muy claro el papel que juega Israel en la zona del Próximo Oriente. Israel juega un papel colonial, un papel militarista para controlar y dominar a los pueblos de la zona, para robar las riquezas de los pueblos. A nivel internacional, no son riquezas solamente de los pueblos árabes. Entonces, aquí que pasa dentro de la zona del Golfo. La izquierda, para que funcione dentro del Golfo, lo que tiene que hacer en primer lugar es cortar de forma radical sus relaciones con los países del Golfo. Que no se puede ser que una nación llamada Partido Comunista tal o otro Partido Comunista Árabe de la noche a la mañana tiene muy buena relación con Qatar o tiene muy buena relación con Kuwait. No, hay que cortar por los años y no hacerle juego al poder mediático de esos países. Un ejemplo claro que habéis oído de Al Jazeera. El Jazeera es un portavoz del gobierno de Qatar. Y Qatar es un país que lucha por la normalización con el fascismo y nazismo del Estado de Israel. Es decir, el Estado de Israel está teniendo un respiro gracias a la política de estos países reaccionarios árabes. Hay un líder palestino, se llamaba George Habash, por los años 60, que era nacionalista árabe y luego se transformó en marxista-leninista, pero defendiendo una patria también
sigue defendiendo o defendía un panarabismo solidario, un panarabismo internacionalista. Es decir, que él, desde el primer momento, este camarada tenía muy claro lo que es la relación con el panarabismo, con el nacionalismo y el internacionalismo. Decía que no puede ser nacionalista sin ser primero internacionalista. Él decía que los enemigos nuestros son 4. Sí, lo dejaba muy claro. Tuvo muchos problemas, hasta sufrió cárceles. El enemigo nuestro principal es el imperialismo. El imperialismo es nuestro enemigo principal. Segundo, el enemigo nuestro principal es el movimiento sionista internacional. Porque el movimiento sionista, como sabéis, es una organización, su Dios es el dinero, y es un movimiento racista, y hay más de 3.375 organizaciones a nivel internacional han firmado un documento que este movimiento es igual que racismo. Aparte hay una resolución de Naciones Unidas compara el sionismo con el racismo. El tercer enemigo de los pueblos es los mismos gobiernos reaccionarios árabes. Los gobiernos reaccionarios árabes, y eso podemos verlo, lo que ha pasado en la primavera árabe. Los gobiernos reaccionarios árabes no son más que gendarmes de las multinacionales y la industria de armas y del poder del imperio. Es decir, son gendarmes. Ese es su papel. Su papel es explotar a las masas árabes. Y cuarto enemigo, como sabéis, que es Israel. Israel, ese Estado ilegal, ese Estado, no voy a hablar mucho de ese Estado porque, como yo sabéis, es un Estado como el vampiro, que si no hay sangre no vive. Este Estado vive fuera de la legalidad internacional, pero para Occidente es la única democracia que hay en la zona del Próximo Oriente. Es la única democracia que hay en la zona, porque allí se utilizan las urnas y no miran más allá que las urnas. En vez de mirar que ese Estado tiene ocupadas partes de Siria, tiene ocupada la parte histórica de Palestina, tiene ocupada parte de Líbano, donde está la riqueza del agua, y aparte es un Estado, su papel es atacar a otros pueblos, ataques contra Egipto, ataques contra el pueblo palestino, contra el pueblo libanés como el año pasado, y aparte también este Estado lo que hace matanzas una detrás de otra y nadie lo para. Tiene matanzas terribles como Tal de Zafar, como Shatila, como Sabra, como Cana, como los campamentos de Jenin. Desgraciadamente todas esas matanzas han sido en los campamentos de refugiados de los palestinos. Y el cuarto desafío, el otro desafío que estaba hablando, desafío contra Israel, porque nosotros, cuando hablamos del desafío contra Israel, es que tenemos que relanzar otra vez de la cultura de la resistencia. Llega un momento, como estaba preguntando antes el compañero, las elecciones, se va a haber elecciones en Palestina. A nosotros las elecciones en Palestina no nos preocupan, porque hay unas elecciones bajo la ocupación, estas no son elecciones libres, aunque no hubo fraude en las últimas elecciones, pero no son elecciones libres que yo puedo manifestar lo que quiero y quiero gobernar. Gobernar que, si no tengo nada que gobernar. Yo creo que eso también es una... para que nos olvidemos de algo, se llama la resistencia, tenemos que entrar en este juego parlamentario, porque el juego parlamentario es lo que nos están viniendo últimamente muchísimo. Ahora hablaré más de ese tema, de lo que pasa en los países árabes como Túnez, o Egipto, o Jordania. Entonces aquí hay que reactivar la cultura de la resistencia, porque es la única forma de que el pueblo palestino pueda recuperar sus derechos nacionales. La única forma. Y además lo digo aquí, que también lo dice el derecho internacional, la única solución para conseguir nuestros derechos es la resistencia en todas sus formas. Resistencia política, resistencia organizativa, resistencia cultural, resistencia violenta, incluida la lucha armada. Eso es
todo tipo de resistencia para poder recuperar nuestro derecho. Es la única solución, o que aplique el derecho internacional, que obligue a este Estado que respete el derecho. Mientras tanto, luego tenemos otro desafío, que es el desafío del imperialismo. Es decir, el imperialismo ahora mismo está en una situación que quiere mucho a los pueblos árabes y admira a los pueblos árabes y dice que es la única solución de la democracia en el mundo árabe. De repente, ya ves, que para que no pierda ese tren que iba más hacia adelante, está el imperialismo implicado en lo que está pasando en esos países. Hasta hace poco, Sarkozy era muy amigo de Gaddafi. Sarkozy era muy amigo de Ben Ali. Berlusconi era muy amigo de tal. Visitas de Zapatero, visitas de Aznar. Esta relación la sabemos. Entonces, ellos lo que están planteando a nosotros, para que no pierdan poder el imperialismo dentro de la zona, es que tenemos que recurrir a la democracia real, que para ellos es participar en las urnas, participar para poder la participación democrática en las urnas. Eso es ya lo máximo que puede conseguir un pueblo. Toda la infraestructura o toda la superestructura del capital tiene que seguir tal como está. Es decir, tal como está la privatización de las empresas, tiene que seguir en manos de la burguesía. Es decir, no hacer público todo lo que es el sector privado, que era nuestro. No, hay que seguir con la privatización y llegar a esta democracia. A nosotros, ¿de qué nos sirve privatizar educación, privatizar sanidad, privatizar todo? Esa es la democracia real cuando nuestro pueblo puede comer. ¿Para qué? Vamos a ver. La guerra de Irak. La guerra de Irak ha hecho barbaridades, pero te dicen que Irak se puede votar, como si fuera eso es lo que quería el pueblo iraquí. Entonces aquí tenemos que enfrentarnos a ese desafío, que es el desafío imperialista. Y ese desafío imperialista está metiéndose dentro de la zona mediante la búsqueda de un nuevo enemigo para los pueblos árabes. Para el enemigo de los pueblos árabes ya está para Occidente, que es Irán. El nuevo enemigo que han sacado ahora es Irán y hasta el chiismo, los chiíes. Aquí hay dos cuestiones. Dentro de la cuestión religiosa, hay un Islam combatiente, como son los islamistas combatientes, y hay islamistas sumisos. ¿Cuál interesa al imperio? ¿Interesa el Islam sumiso o combatiente como Hezbollah en el sur del Líbano, que se está enfrentando especialmente a nivel social, de cambios sociales en la sociedad, dar servicios a la población y también la resistencia para defender sus tierras, o un Islam moderado, como ha pasado dentro de Egipto, donde hay un acuerdo entre la burguesía, la clase compradora y los hermanos musulmanes y los militares para poder controlar el poder. Y esta es lo que estamos viendo en el tema de las elecciones que va a haber dentro de... Y luego queda otro desafío, que es el desafío geopolítico, ¿no? El desafío geopolítico dentro de unos actores dentro de la zona y cómo se puede reorganizar el tema y cómo puede controlar el tema. A ver, tenemos por una parte la lucha del pueblo palestino. Se está enfrentando a un enemigo terrible. Pero por otra parte tenemos dos actores en la zona, que es Irán y otro actor que es Turquía. El problema con Irán, nosotros estamos con Irán en su lucha antiimperialista, pero no estamos con Irán en su política dentro de Irak. Que dejan al pueblo iraquí que decida por sí mismo lo que quiere. No hay intervención dentro de Irak. Porque Irak hoy día, antes había, según lo que dijo un dictador, y ahora, según otros analistas, hoy hay más de 30 dictaduras dentro de Irak. Se ha destruido Irak totalmente, se han destruido las instituciones políticas, sociales dentro de Irak, se ha destruido lo que es las instituciones de todo el Estado. Pero Irak está fabricado, hecho pedazos, es como Caifás, está hoy Irak. El tema de Turquía, por una parte, Turquía llama al embajador israelí a consultas, pero la aviación israelí
militar se estaba entrenando en el espacio aéreo turco, porque no hay un espacio aéreo dentro de ese llamado Estado de Israel para poder hacer maniobras militares. No tiene un espacio muy amplio dentro de Turquía. Eso por una parte. Turquía ha querido a los pueblos árabes, siquiera a los pueblos árabes que devuelvan la zona árabe ocupada por parte de Turquía. Hay una parte de Siria que está ocupada por Turquía, sigue ocupada. Entonces aquí lo que tenemos que ver es decir, cuál es la frontera turca, si nosotros estamos con los pueblos turcos o si estamos también con la autodeterminación del pueblo kurdo o no. También es otra cuestión que late aquí. Pero sabemos lo que es Turquía. Turquía es un país de la OTAN y el papel de la OTAN está muy claro de esas misiones de paz en el mundo para que no haya nada contra nuestra. Que tenemos a la puerta de la OTAN mediante una resolución de las Naciones Unidas para llevar la paz a cabo dentro del sur del Líbano. En vez de decir, no, es que la puerta de la OTAN está allí para proteger los intereses de nuestro aliado estratégico que es Israel, el primer violador del derecho internacional. No, eso no lo dicen. Ellos siempre están como misiones de paz. Ellos siempre están como una ONG benéfica, ¿no? A nivel internacional, lo que está haciendo el bien, que no son cuerpos militares, ¿no? Ni nada tiene que ver con las bombas de fragmentación, ni tiene nada que ver con las minas antipersonas. Entonces luego tenemos otro desafío que es muy importante para nosotros, es el siguiente. ¿Qué tenemos que hacer los movimientos comunistas dentro del mundo árabe? Es que realmente no tenemos una unidad de movimiento comunista dentro del mundo árabe. Hemos tenido encuentros, hemos tenido congresos, hemos tenido relaciones, pero ya es a nivel amplio, ¿no? A nivel amplio en el sentido de no concretando cosas muy claras de trabajo. Aquí tenemos que trabajar también cada uno en su zona, porque las particularidades de Marruecos no son las mismas particularidades que hay en Jordania o que hay en Bahrein. Hay diferencias. Hay más lazos entre los comunistas palestinos y libaneses que entre los comunistas de Argelia y Marruecos. Es decir, ni siquiera hay encuentro entre los comunistas argelinos y comunistas marroquíes. Luego daré un mapa rápido sobre el movimiento comunista dentro de los países árabes. La otra cuestión, nosotros aquí estamos hablando qué pasó con estas intifadas, qué pasó con la izquierda árabe y cuál es la situación actual. Ha habido luchas continuas en esos países árabes, ha habido luchas clandestinas, ha habido luchas de los jóvenes, de las mujeres y un papel muy importante de la gente que estaba en contra de esos regímenes. Es decir, no han nacido directamente esas luchas de internet o ha nacido del Facebook o ha nacido como el 15M. Entonces con eso se hace la lucha. No, allí es que ha habido mucha gente en la cárcel. Ha habido gente que murió mucha gente. Hablamos, por ejemplo, en Marruecos, el secretario general de la Vía Democrática Marroquí, que es una organización marxista, leninista, tenía un nombre anterior a la Vía Democrática, se llamaba Avante. Pues el secretario general actual ha estado en las cárceles 23 años. Ha habido lucha. En Túnez, donde es la primera piedra o el primer levantamiento de esta primavera árabe, que ha habido gente en las cárceles el mismo día del entorcamiento de Ben Ali, Hamad Hamani, otro Jabur, otros, dentro de Túnez ha habido 7 organizaciones de izquierdas que estaban trabajando especialmente con la Unión General de los Trabajadores tunecinos en esta lucha. Entonces, en este país hemos visto que estas revueltas o esos levantamientos dentro de Túnez y luego dentro de Egipto, hablo de estos dos países, luego hablaré de Bahrein,
más que todo porque Túnez es donde empieza, y Egipto, que es el país árabe más grande, es muy importante en la lucha anti-imperio a nivel del mundo árabe y en contra de ese Estado sionista que es el Estado de Israel. La izquierda dentro del Túnez queda al margen de la dirección de este levantamiento. Eso no es casual. Aquí tiene que haber algunas preguntas y algún análisis claro porque la izquierda queda al margen. ¿Acaso hemos puesto que las masas, que nuestro Dios, hemos dejado a las masas como algo muy sagrado? Hemos entrado en un análisis realmente marxista de analizar bien la situación. ¿Acaso nosotros cuando vemos este levantamiento dentro de Túnez, la gente de Túnez buscaba llegar al Parlamento tal como está la infraestructura de poder, que tal un presidente poner otro, y decir, no, es el pueblo tunecino no lo quería. El pueblo tunecino lo que quería que caiga la burguesía, que caiga la burguesía compradora. El pueblo de Túnez lo que quería es que controlar sus riquezas para que llegara al pueblo. Eso es lo que quería el pueblo tunecino. Pero claro, el imperialismo enseguida interviene directamente mediante Europa y Estados Unidos, hasta Japón, entra directamente para dar lecciones de democracia a los pueblos árabes. La democracia mediante las urnas. Aquí ya empieza a funcionar el papel de Arabia Saudí y el papel de Qatar. Trasladan directamente el responsable de Hizb al-Nahda, que es el partido de renacimiento que tiene su sede en Londres, y lo trasladan a Túnez. Ante las elecciones, claro, si nosotros la fuerza de izquierda no estamos preparados en ese momento para entrar en esas elecciones generales. No estamos preparados. Sin embargo, el movimiento islámico lleva años trabajando en ese tema. También el poder mediático. El poder mediático tiene mucho dinero para poder participar en esas elecciones. Por eso es que el peligro está aquí. Y nosotros como izquierda, ¿cómo analizamos el fenómeno? O decimos, ya está, nosotros estamos con este cambio, pero ¿este cambio qué es? ¿Es un cambio radical? ¿Es un cambio cualitativo? ¿O es un cambio superficial? Lo que ha habido dentro del Túnez es un cambio superficial. Es un cambio superficial y los compañeros saben que ha habido un cambio superficial. Pero ahora bien, tenemos que analizar dónde han sido nuestros errores. Hemos trabajado bien como partido, hemos trabajado bien como un frente unido de izquierdas. Es que tenemos que ver si somos un frente amplio de izquierdas con un programa determinado. Yo no digo que aplique mi programa a un Palestina que hoy día que he ido al Frente Democrático, al Partido Comunista Palestino, que tome el papel de Frente Popular. No, yo lo único que digo es que tenemos que hacer un programa de mínimo de trabajo. Hay un problema que tenemos en la izquierda, lo tenemos en mi tierra, me imagino que también aquí, que el único marxista soy yo. Ese es el problema, es decir, mi partido es el mejor. Y algunas veces hablamos de Marx que como si fuera algo sagrado. No, Marx es que es una evolución continua, es que es contradicciones continuas, es una metodología, es materialismo dialéctico. Lo que tenemos que aprender de ello para poder trabajar diariamente y para poder avanzar y modificar. Nosotros tenemos en el partido, tenemos los estatutos del partido. Y esos estatutos del partido se van a cambiar de un día para otro, según va evolucionando. Porque hoy en mis estatutos lo que estoy planteando es como movimiento de liberación nacional, como primera etapa es un Estado palestino con Jerusalén como capital y retorno de los refugiados. Pero esto no es mi objetivo final. Mi objetivo final y estratégico es conseguir una Palestina libre y democrática en toda la Palestina histórica y construir un Estado socialista. Esto es mi proyecto final. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos, pero no renunciando a renquillos. Hay gente que habla de adaptación a los tiempos modernos, pero renunciando. Y aquí está el grave error. Todos esos errores podemos aprender día y nosotros dentro de nuestras relaciones y coaliciones hemos cometido muchos errores y
graves. El primer error grave del Partido Comunista egipcio. Estuve leyendo ayer un artículo de un marxista egipcio, se llama Samir Amin. No sé si lo habéis oído. Samir Amin hizo un análisis lo que es la gente de la revolución egipcia o la revuelta siria y decía quiénes, de dónde proceden, de qué capas sociales. ¿Vienen de los marginados, vienen de los machucados o vienen del ámbito estudiantil, del ámbito burgués, pequeño burgués? Todo esto tal. Entonces aquí, los intereses de esos jóvenes son los mismos intereses del campesino explotado, son los mismos intereses del joven obrero, o es el mismo interés de la mujer explotada, que hace todas esas preguntas para entrar en esta materia. El Partido Comunista egipcio, por eso es débil actualmente, cometió un grave error en los tiempos de Gamal Abdel Nasser, grave error de que entró en el programa de Nasser. El programa de Nasser estaba muy bien como reformas, como primera etapa. Pero hasta este Partido Comunista, Partido Hermano, se ha diluido dentro del movimiento nacerista. Porque el movimiento nacerista es un movimiento nacionalista, antiimperialista, pero no es un movimiento de llegar a las masas populares, de cambio real. Porque si no llega la clase trabajadora y los campesinos al poder, no hay cambio que valga. Esa es la realidad. Y mientras la revolución palestina, porque hoy ya ni siquiera se habla de revolución palestina, la OLP, si no es dirigida por un partido de los trabajadores, de los machacados, de los campesinos, no hay nada que hacer. Es otra realidad. Porque nosotros de momento estamos dirigidos por la derecha palestina y por el Islam político, tampoco vamos a conseguir nada si no hay cambio más amplio. Entonces se ha dividido el Partido Comunista, por eso no ha tenido un papel principal dentro del movimiento de levantamiento dentro de Egipto. Es una realidad que estamos pagando el precio hasta hoy día. Eso ha surgido otras organizaciones, otros movimientos, y a ver si esos movimientos siguen en esta lucha para seguir hacia adelante. Otro error, la comunidad de los comunistas en Argelia. ¿Sabéis que fue colonizada por el imperialismo, por el colonialismo francés durante 130 años? Y consideraba a Francia, Argelia, que formaba parte de su tierra, de su país. Y el Partido Comunista argelino planteaba que se podía llegar al poder cuando llegue el Partido Comunista francés al poder. Cuando llega el Partido Comunista francés al poder, ya el pueblo argelino puede llegar al poder y puede liberar su tierra, ya de acuerdo con el Partido Comunista. Entonces, aquí la gente está viendo la ocupación, aquí la gente de Argelia estaba sufriendo algo muy importante, que es la identidad argelina. La cultura argelina estaba en peligro, la educación argelina estaba en peligro, la lengua árabe estaba en peligro. Cuando triunfa la revolución, el pueblo argelino no sabía hablar árabe perfectamente. Es un drama. Y un pueblo que no conozca su lengua es un drama terrible para este país. Entonces el pueblo argelino no perdonó al Partido Comunista argelino su postura en aquellos momentos. Cuando llega la revolución nacionalista, patriótica, anticolonial, porque es que nació del pueblo. Y los militares cuando llegan al poder, la primera medida que toman, traer profesores árabes desde Egipto, Jordania, Palestina, Líbano, Irak, para trabajar, porque es que hay que enseñar la lengua. Hoy hay un nivel mucho más alto lingüístico dentro de Argelia, pero mucha población hoy día habla el dialecto argelino mezclado entre palabras coloquiales árabes y palabras francesas. En Marruecos ese tema fue salvado, no llegara salvaje a esto. Aquí estamos hablando de los países árabes, estamos hablando del cambio
pero el cambio no se va a hacer mediante las urnas. Para ser marxista o para ser de izquierdas en nuestra zona, no tiene más que un camino. Es derrotar a la clase compradora. Es derrotar al agente económico político del imperialismo en la zona. No hay otra misión. Esta es la única misión para la gente de la izquierda en nuestra tierra. Porque es que estamos viendo, si no hacemos esta misión, va a llegar al poder dentro de Egipto, va a llegar al poder los liberales y los islámicos, los hermanos musulmanes, que están de acuerdo, porque están dirigidos por una ideología, están dirigidos por Arabia Saudí mediante el wahabismo. El wahabismo es la corriente del Islam que está gobernando a Arabia Saudí y es lo que quiere implantar Arabia Saudí dentro de Palestina, con Hamas, o dentro de Egipto, o dentro de Túnez mediante el Nahda, o los hermanos musulmanes dentro de... Entonces aquí lo que es el papel de los marxistas es trabajar en ese sentido de derrotar a la clase compradora y no mimarla. Porque no puede haber una convivencia entre la burguesía compradora, entre los mercados y los propios. Estuve hablando antes también de lo que está pasando, y eso es una cosa muy peligrosa, es lo que está pasando en Siria. Nosotros hemos sufrido en Europa, especialmente en Europa, menos en los países árabes, de organizaciones marxistas pequeñas, número de militantes, eso no tiene importancia, ser pequeño o grande número de militantes, lo más importante es un programa político, un programa organizativo y ideológico, es decir, eso es lo que más importancia tiene, porque el partido crecerá si está bien estructurado y bien cimentado. Hemos recibido críticas de comunistas europeos y de comunistas dentro de Túnez, que ahora estamos hablando, y nos decían una frase que a nosotros nos preocupa, ¿no? A vosotros, es que vosotros no sabéis lo que os interesa. Esa frase yo la he oído de comunistas europeos y comunistas tunecinos. Y hasta vosotros no sabéis lo que os interesa. Estamos hablando que llevamos en lucha nosotros en contra del colonialismo desde 1915. La lucha, la primera intifada que tuvimos en el año 1979. Mi partido lleva en la lucha desde los años 50. Yo llevo en la lucha 45 años, desde creo, y no sabemos lo que nos interesa. Es decir, tenemos que analizar lo que analizan ellos o lo que ven mediante el poder mediático que hay en Europa o con sus cómplices en el mundo árabe. Porque Al Jazeera es lo mismo que Radio Nacional de España. Al Jazeera es lo mismo que la BBC o el GAN de Arabia Saudí o a la Arabia, otra emisora, o CNN, todas nos quieren meter otra imagen. Es que es grave esto. No se puede pedir la intervención imperialista en ningún país árabe. No se puede pedir fuerzas de la NATO, de la OTAN que intervengan en Libia. No se puede pedir intervención militar dentro de Irak. No se puede pedir intervención militar dentro de Siria. Cualquier comunista que pide este hecho ni es comunista ni es de izquierda. Es basura. Va a ir al basurero de la historia. ¿Cómo se puede pedir la intervención del imperialismo? O la OTAN, ¿dónde han llevado la humanidad? Ahora mismo, lo que hay en Siria, sí, en Siria hay corrupción, hay sobornos. Pero nunca dicen que Siria está en la trinchera en contra de Israel. No dicen que Siria apoya a la resistencia palestina, a la resistencia libanesa.
No dicen que en Siria allí la gente vive con dignidad. Eso no lo dicen nunca. Y no dicen qué es la oposición. Otra pregunta, ¿qué es la oposición? Estamos hablando de la oposición interna, estamos hablando de la oposición externa. ¿De qué oposición estamos hablando en Siria? ¿Cuánta gente de izquierdas hay en las cárceles sirias? Cuando llega Bashar al-Assad, ese presidente, al poder, la primera medida que tomó, todos los presos políticos a la calle. Destruir esos archivos de esos presos políticos. Y yo no hago propaganda a la región de Siria. La educación dentro de Siria es gratuita. Eso preocupa. La matrícula en la universidad en Damasco cuesta $3. Los libros más baratos en el mundo están en Siria. Yo cuando viajo a Siria siempre traigo una maleta llena de 25 kilos de libros. Es que son baratos allí. ¿Por qué interesa destruir Siria? Esa es otra pregunta. Luego en Siria sí ha habido problemas de corrupción. A nosotros nos preocupa mucho, porque eso puede llegar de los errores que ha cometido el régimen. El régimen no tiene ningún derecho a que cuando salga una manifestación pacífica, que baje la policía o el ejército a pegar a usted. Es que no tiene derecho. No tiene derecho a reprimir estas manifestaciones. Y eso no puede ser. Pero la cosa es que se transformó de unas manifestaciones pacíficas dentro de Siria a una lucha violenta de armas. Y aquí es donde entra en juego el tipo de oposición que hay dentro de Siria. La oposición hay dos tipos. La interna, como he dicho, que está contraria a la intervención militar europea y norteamericana. Porque es que, ¿para qué la intervención militar? ¿Para qué? ¿Para tener otro Irak? Es que hay población siria que apoya a Siria. Hay 30 etnias dentro de Siria. Y la oposición externa sí quiere intervención militar. Y de hecho está dentro de la intervención militar. Se ha descubierto en Siria armamento nuevo que aún no es conocido. Armamento nuevo que no es conocido aún hoy día. Y esa gente de la oposición siria tiene un color muy claro. Que es el color de los billetes del dólar. Dicen que están, además es que los medios de comunicación españoles, yo lo he oído hace poco, decía, no, es que la oficina del Observatorio de Derechos Humanos en Siria, su sede en Londres, está financiada por Arabia Saudí. Con eso ya sabemos qué es la oposición. Con eso sabemos que dentro de la oposición, a ver, Siria tiene 3 puntos flacos, débiles. Hay un punto débil que es la zona de Daraa, que está en la frontera de Jordania. Ese punto débil porque cuando obligan a Siria a salir del Líbano por el año 2005, la mayoría de los trabajadores sirios que estaban en la construcción del Líbano son trabajadores de la construcción, vivían en el Líbano y son de esa zona de Daraa. Todos los de Daraa estaban trabajando allí como albañiles, la mayoría. Entonces, van allí y ahí van. Donde salieron las primeras manifestaciones. Entonces, el enemigo, como nosotros tenemos que analizarlo, estudiarlo, también él nos estudia. Y busca también dónde están nuestras debilidades. Hasta el enemigo intenta alguna vez comprarnos. Y lo ha hecho con alguna gente. Porque yo conozco marxistas que eran marxistas, que tenían marxistas, y hoy están con la derecha palestina. Y otros que dicen que marxistas y hoy están en la órbita de los países de los petrodólares. Están cobrando a un sueldo. Entonces, han sabido manejar esta zona. Pero esta gente tiene derecho a reclamar trabajo. El otro punto débil del régimen es la zona del Kurdistán sirio. Tenían sus derechos, han entrado la oposición dentro de esta zona, pero también los kurdos sirios también tienen una cosa muy clara: no quieren otro Kurdistán como el Kurdistán iraquí. Es que en el Kurdistán iraquí hay una lucha de clases terribles.
es que el poder dentro del Kurdistán no ofrece garantías a la población, a la mayoría de la gente dentro de Kurdistán. Es decir, que también allí hubo un enfrentamiento militar donde intentaban meter. Y el tercer punto flaco es el núcleo donde es la revolución islamista, que es Homs. Y allí hay mucho dinero, entrada desde el norte del Líbano a Homs, que está cerca de la frontera, y han enviado muchos cargamentos de armamento hasta el último barco de armas que ha enviado el Mediterráneo. Nadie quería saber nada de este barco, hasta el misma gente del Líbano que llevaba este barco se negaban cualquier relación con él. Quiero decir con esto que lo que interesa es establecer a Siria. Cogemos la gente de la izquierda dentro de Siria. Nosotros estamos con el pueblo sirio. Sí, nosotros tenemos que criticar al gobierno sirio, lo criticamos. Pero a que intervenga el imperialismo, no. El que soluciona los problemas de cualquier país es el mismo pueblo. Nadie va a solucionar nuestros problemas. Nadie va a solucionar nuestros problemas. Solamente es el mismo pueblo que termina con las cosas. No vamos a hacer como lo que ha hecho el Partido Comunista iraquí. Volvió a Irak bajo la bandera norteamericana, bajo la bandera de la OTAN. Yo aquí soy muy crítico con mis camaradas dentro de Siria, dentro del Partido Comunista Sirio. Es que ellos están gobernando en el Parlamento. Tienen que ser más críticos, ¿por qué no? Pero lo que pasa es que algunas veces nosotros los marxistas exageramos muchísimo en nuestra teoría. Exageramos, ya me hago la autocrítica. Hablo de la lucha de clase, pero no hablo de la lucha de la juventud. No hablo de la lucha de la mujer. No hablo de la lucha de los estudiantes. Es que va conjunto todo. Va conjunto y que tenemos que hablar de toda esa problemática. Digo esto porque como los errores que cometemos en Siria, lo cometemos en Jordania, como lo cometemos en Palestina. De los errores que cometemos, ¿qué estamos ofreciendo nosotros a la gente joven? Palestina. Está dando toda esta juventud. La juventud de nuestro pueblo, es decir, está en todas las acciones de la resistencia. Sea a nivel político, sea a nivel ideológico, sea a nivel sanitario, sea a nivel de campo, está en todos los ámbitos esta juventud, en las facultades, en los colegios, en la lucha, en todo tipo de lucha. Y la mujer también está en esta lucha. La mujer palestina, en este sentido, que es la mitad de la sociedad. ¿Cómo se trata el tema de la mujer en Palestina? También otra pregunta, y que nosotros los marxistas tenemos una obligación y un deber mucho antes que otras organizaciones de estar a la altura y de que las mujeres que consigan sus derechos, porque es que hace doble función, doble papel. La mayoría de los presos que tenemos en las cárceles, y de aquí un saludo a mis camaradas y mis compañeros en las cárceles que están en una huelga de hambre, y según el responsable Ahmad Sadat dice no vamos a parar hasta conseguir nuestro derecho dentro de estas cárceles fascistas. Están sufriendo una barbarie, están sufriendo encierros, están sufriendo celdas de aislamiento. Por ejemplo, Ahmad Sadat, que es el secretario general del Frente Popular, lleva 3 años en celdas de aislamiento, sin ventanas, pero hay que resistir. Y es uno de los principales compañeros que llama a la huelga de hambre. Y pedimos, desde aquí pido a toda la gente, si nos ayudan a hacer campaña por esta gente, campaña por todos esos revolucionarios, campaña por mucha gente que está en las cárceles sin juicio, campaña por la gente que está detenida por simplemente pertenece a Cisjordania. Entonces pedimos que, a ver, porque como sabéis vosotros, como sé yo, la única violencia de los derechos humanos está en Cuba, que no hay violación de derechos humanos más que allí. Los únicos presos políticos están en Cuba. Entonces os llamamos a la solidaridad con nuestra gente dentro de las cárceles fascistas de Israel.
Otra cuestión, y a ver si termino rápido. Sí, no, me interesa más el debate que la perspectiva. Es que me gustaría expresar una cosa que tenía aquí sacada, y ya con esto termino. Llevamos muchos años en lucha y mucha gente no nos conoce. Mucha gente apoya al pueblo palestino porque sabe lo que le pasó y por cuestión de solidaridad. Pero tampoco saben la estructura de lo que, quién es el único y legítimo representante del pueblo palestino. El único legítimo representante del pueblo palestino es la Organización para la Liberación de Palestina, que es un marco general. Tenemos un programa común entre todas las organizaciones palestinas mediante un objetivo. Lo que dije antes, que ese objetivo está dentro de la programación del Frente Popular. El objetivo es conseguir un Estado palestino, capital Jerusalén y el retorno de los refugiados. Este es el apartado como la primera etapa dentro de este Frente Amplio. Este Frente Amplio hoy día está dirigido por Al-Fatah. El Frente Popular es la segunda organización dentro de la OLP, luego el Frente Democrático, y luego tenemos el Partido Comunista Palestino que se llama el Partido del Pueblo, y luego otras organizaciones de izquierdas, hasta ahí la iniciativa nacionalista. Entonces, esto es la OLP. Han intentado, mediante los acuerdos de Oslo, terminar con esta representación y dijeron que el representante del pueblo palestino es la Autoridad Nacional Palestina. A mí la Autoridad Nacional Palestina, como palestino, a mí no me representa, a mí representa la OLP. La OLP dice que la Autoridad Nacional Palestina, entre comillas, representa, según los acuerdos de Oslo, los palestinos de Cisjordania y Gaza. Cisjordania y Gaza es una representación. Yo diría más que representación, es el cuerpo policial de controlar a nuestra gente joven dentro de los territorios del 66. Esa es la única función que tiene la Autoridad Nacional Palestina hoy día. Tiene una muy buena relación dentro con Dayton, que el general Dayton, que está preparando la policía palestina para el Ministerio del Interior. Eso es el papel que está jugando la derecha palestina. Tenemos dos organizaciones que están fuera de la OLP, que es Hamas, que viene de los hermanos musulmanes, y la Jihad Islámica. Entonces, yo hablo del Frente Popular, hay gente que dice, ¿por qué no nos llamamos Partido Comunista? Dos motivos. Primero, que existe el Partido Comunista Palestino, y en segundo lugar, la misma población, las masas, no quieren que cambiemos de nombre, porque el pueblo lleva una lucha anticolonial de los años 50, y el Frente, como se fue fundado en el año 67, la misma población quería seguir con el nombre del Frente. Nosotros, entonces, lo primero que hemos hecho en el Frente, en aquella época, aparte en el partido, ha habido evolución dentro del partido, cambios, pero también recibimos muchos duros golpes dentro del partido. Hemos recibido dos expisiones al principio, y luego hemos expulsado muchos militantes en el año 1993 y 1995. Por eso hoy día el partido ha crecido a pasos gigantescos, que hoy día en Gaza, que no es en el sitio de la asociación fuerte del partido, hemos sacado a la calle en una manifestación más de 100.000 personas con banderas rojas, 100.000 personas en Gaza. Eso es un logro. Tiene allí en Palestina además los colores que funcionan. El amarillo es Al-Fatah, el verde es Hamas Islámico y el rojo es del Frente Popular. Entonces nosotros, para poder trabajar, tenemos en nuestros estatutos, como he dicho antes, que no son cosa estática o sagrada, pero ese estatuto para ser miembro del partido es que hay que aceptar los estatutos como primera medida. Porque ese es el contrato entre el militante y su partido, y el objetivo tiene que estar muy claro dentro de los estatutos.
para que no haya revisionismo el día de mañana. Para que, ya no voy a hablar ahora como el mecanismo de militancia, así que pasa por el periodo de prueba, es otro tema muy largo, pero los 5 o 6 puntos principales. El primer punto, los estatutos para nosotros en el partido es el que organiza la vida interna y también organiza esos estatutos nuestra relación de partido con las masas. Nosotros tenemos en cuenta que la cuestión organizativa es una cuestión ideológica y política y no consideramos que el partido más que un medio para poder llegar a nuestro objetivo. El objetivo no es el partido en sí, el objetivo es trabajar para conseguir nuestros derechos. Es decir, que hay una etapa histórica, tenemos que vivirla y el partido tiene que llevar a cabo los triunfos en esta etapa. Hay que dar mucha importancia a la cuestión, a la vida del partido y el cambio, o la evolución ideológica y política del partido, y también tenemos que aprovechar muchísimo de nuestra experiencia durante esos años de lucha. Y también tenemos que aprender de la experiencia de otros pueblos que se luchan, como el pueblo vietnamita, como el pueblo chino, como otros pueblos, como el pueblo argelino, como todos los pueblos en Guinea, en Angola, en Mozambique, en América Latina, que tenemos que tener eso muy claro. Entonces, una cosa dentro de la vida del partido, que hay una cosa muy importante, es teoría y práctica. No puede haber práctica sin teoría y no puede haber teoría sin práctica. Porque si tenemos solamente teoría, vamos a entrar en el revisionismo, y si hay práctica, pues vamos a mirar para ahí. Y como he dicho, también lo que tenemos el objetivo y tal, entonces a mí mis camaradas me pueden decir cuando saco algún comunicado, camarada, no, tú estás diciendo otra cosa que no viene en los estatutos. Eso es lo que manda. No puede haber una desviación. Y eso es la realidad que tenemos que vivir. Entonces, la otra cuestión también, dentro del partido, el objetivo nuestro es de qué está formado el partido, de qué militancia, de qué tipo, de dónde viene. Porque todos hablamos hoy día de la clase trabajadora. Pues en Palestina ya no hay clase trabajadora. Tenemos la clase machacada, porque más del 50% de nuestra gente está en paro. Casi el 80% no pueden ni comer. Tenemos una situación terrible, entonces tenemos que también tener eso muy claro. Al mismo tiempo también esos estatutos también lo que tienen que explicar para nosotros, colocarlo muy claro, cuál es la relación nuestra tiene que ser a nivel árabe, cuál es nuestra relación con nuestros partidos hermanos y cuál es esta relación, que puede ser mediante protocolos o puede estar mediante una alianza para un partido único o diferentes partidos para diferentes países. ¿También? Tenemos que tener esto muy en cuenta. Y luego también nosotros tenemos muy claro que formamos parte de ese movimiento de liberación árabe. Y también ellos tienen como muy claro que la cuestión palestina es la cuestión preventiva para todas las organizaciones árabes. Y lo último, en nuestros estatutos, que es el punto número 10, es que formamos parte de este movimiento a nivel internacional antiimperialista. Estamos en el mismo campo. Y no quiero robar más tiempo, pero me quedó un tema, solamente no hablé de ello, para mí es muy importante, es el tema de Bahrein. Bahrein, se ha habido intervención en Libia, se ha habido intervención en Siria, como hubo intervención en Irak, y no se ha habido intervención en Bahrein, porque intervención ha habido. Hoy día está ocupado militarmente por fuerzas reaccionarias del Golfo, especialmente de Arabia Saudí. Bahrein tiene una importancia muy importante en el campo estratégico, es la base de la quinta flota está dentro de Bahrein. Hay dos bases militares,
una de la Armada Marítima y otra aérea. Me acuerdo, estuve hablando con un camarada del Partido Comunista de Bahrein, que no pueden decir que son Partido Comunista porque aquí los partidos que tienen en Bahrein como asociaciones, decía, no pasa nada. Digo, ¿cómo que no pasa nada? Digo, lo que tienen que hacer es arrancar esas dos bases. Si a nosotros no nos molestan, ¿para qué vamos a luchar contra ellos? Es la misma postura que tenía el Partido Comunista iraquí ante la intervención norteamericana. Que aquí no hay un pensamiento que diga, no, es que hemos cometido errores, no, o la lucha contra Saddam Hussein, pero es que hay intereses mucho más amplios que ese interés de partido, la vida de mi pueblo. Saddam Hussein en los últimos momentos aceptaba la mediación nuestra que vuelvan los comunistas a Irak, y muchos han vuelto, pero no han vuelto bajo la bandera norteamericana, han vuelto bajo la bandera de otros compañeros, de otros pueblos árabes, de otros comunistas. Porque es que se puede. Nosotros antes estamos prohibidos en Siria, no podíamos entrar en Siria, y ahora entramos en Siria. Por eso digo, tiene que haber cambio. Entonces, Bahrein tiene una importancia muy grande para la zona del Golfo. Porque si Bahrein cae en manos del pueblo, o se levanta en manos del pueblo, aquí va a haber otros cambios dentro de Kuwait, los Emiratos, Qatar, Omán, porque aparte de esos países hay una tradición de lucha anticolonial. Hay una tradición de lucha anticolonial. Desde Yemen, pasando por Omán, Mascat, Omán, y toda la punta del Golfo, llegando hasta Bahrein. Hasta Bahrein, la gente que llevaba en el exilio 40 años. La gente llevaba años en las cárceles. Hay gente ahora mismo que está en la cárcel. Entonces, con esto remato y es que he dejado muchas cuestiones. Podemos llegar al debate y algunas cosas que he dejado en el aire y a vuestra disposición cualquier información que necesitáis, si la sé, la daré. ¿Tienes alguna pregunta, alguna cuestión? ¿Algún comentario? Eu quería preguntarle a ustedes, compañero, que diría a unha persoa daqui que se chamar comunista que apoyase as revoltas en Libia, ¿no? Y por ende, pues, non condenase abiertamente a intervención da OTAN. No entiendo la pregunta exactamente. Unha persoa que apoye Sí. a revolta a Libia, ¿no? Sí. Que se di chamar comunista. A ver, es que hay una cuestión muy clara. El que dirige el destino de cualquier país es el mismo pueblo. Que el pueblo es soberano de decidir su futuro. Y el pueblo aprende de sus errores. Que yo desde Occidente, o desde el Líbano, o desde Palestina, no puedo ver la realidad dentro de Libia como los propios libios. Yo lo máximo que puedo acceder a informaciones claras es mediante los compañeros que trabajan en Libia. O los camaradas que tengo en Túnez, que están en la puerta de la frontera. Nosotros hemos hablado con los camaradas tunecinos, especialmente con el Partido Nacionalista Democrático, que es un partido marxista-leninista, ha llevado una lucha dura de sufrimiento contra Ben Ali. La postura está con el pueblo libio contra la intervención extranjera. Esa es su postura, que decidan los propios libios lo que quieren. No te digo que los multicomunistas no se pueden equivocar. El Frente Popular avisó a la gente de Libia que tenga mucho cuidado con lo que están haciendo. Porque la primera equivocación nuestra es que es la partición de Libia. La primera preocupación nuestra era la división de Libia, la lucha étnica, la lucha entre árabes y bereberes, la lucha entre Benghazi y Trípoli.
la lucha entre Benghazi y Sur. Todo eso nos tenía preocupados más que si hay comunistas aquí o no hay comunistas aquí, o hay gente de izquierda o no hay gente de izquierda. Eso es lo que nos tenía preocupados en estos momentos. Hay gente que nosotros estamos de acuerdo con ella, considera a Gaddafi antiimperialista. Gaddafi, los últimos años, se puso de rodillas ante el imperio. De rodillas ante el imperio. Tenía una relación increíblemente buena con Occidente. Pero yo antes de todo digo, condenamos la intervención militar de la OTAN dentro de Libia. No tiene derecho a entrar nadie. Aparte de Gaddafi, ¿quién lo alimentó en armas? ¿Y quién lo vendía las armas? Hay una empresa en España que se llama Edira, no sé si es el que lo vendió el sistema de control aéreo, ¿no? De todo el espacio aéreo. Se llama Edira, que es una empresa catalana que está por, no me acuerdo, en Barcelona, allí tiene la sede, cerca de la universidad. Entonces esta empresa, donde se podía, si querían castigar realmente a Gaddafi, pues podían cortarle el paso aéreo y dejar a la gente de Libia de tomar su decisión. Eso por una parte. La segunda parte, había mercados de armamento y la intervención imperialista dentro de Libia estaba esperando hasta el último momento qué rumbo iba a llevar la gente dentro de Libia. Porque hasta el último momento no sabían, porque se adelantó los hechos. Y ellos tenían pensado desde el primer momento, los americanos, especialmente los norteamericanos, en que el cambio tiene que venir mediante una élite terminal dentro de Libia. Se les adelantó las cosas y se levantó la gente primero en Libia de forma pacífica. Luego se hizo militar. El primer levantamiento dentro de Libia fue de forma pacífica. ¿Y dónde podía conseguir sus hechos? La violencia armada vino con la entrada de armamento de fuera. Entonces a nosotros no nos interesaba. Y luego, si estáis interesados en saber lo que hizo Gaddafi o hasta con los movimientos de liberación árabe, yo estoy dispuesto a contar muchas historias de Gaddafi y cosas reales. Cuestión de dinero, cuestión de Chad, cuestión de colaborar con la CIA, y cuestión de colaborar con Occidente vendiendo organizaciones a nivel internacional, que hay cosas que no se puede entender de una persona que está en el campo antiimperialista. Eso a que intervenga Occidente tampoco estamos de acuerdo. El pueblo es del pueblo libre. Y luego en Libia ha habido muchos errores, no mejor dicho, decisiones graves de Gaddafi, pero no quiere decir que eso lo que está en el poder hoy son unos santos. Totalmente diferente a la situación en Siria, de que hay cosas, hay particularidades en cada país. En Libia el tema cultural está en el siglo XIX, sin embargo el tema cultural en Siria está muy avanzado. El 97 o el 95% de la población siria sabe leer y escribir. Sin embargo, en Libia es que el tema universitario iba mucho para atrás. Cuanto menos aprendan, menos gasto tenemos en educación. ¿Y para qué tenemos gente que aprenda? Que hay cosas en ese sentido. Entonces, esa es la definición. Yo no soy nadie para decir si es comunista o no es comunista. Hay que ser ser humano, porque nosotros lo que defendemos es el género humano. Entonces, es que no a la intervención de la OTAN, en ninguna parte. Sí. Mira, cuando dice en Palestina, en este momento no hay clase trabajadora, podríamos admitir que sí hay economía, y que la economía tiene obviamente una implicación política inmediata. Por ejemplo, en Palestina, por hay una economía que está suscitada por la propia existencia de la ANP, son usuarios. Y durante estos años vimos las contradicciones que se podían producir en el seno del pueblo palestino por los soviéticos. Y otra cuestión que si pudieras me comentabas después,
con relación a Turquía. Teño a impresión, non sei se de que a situación política de Turquía está metida nunha dinámica que matiza moito a posición de Turquía no tempo da Guerra Fría, que é a seguinte: Turquía, como ti dixeches antes, Turquía é unha base, pero, sin embargo, hoxe Turquía ten un camiño económico moi diferente, con unha prosperidade limitada pero moi interesante, que é a apertura do mercado dos produtos turcos en Rusia. E vemos que a posición de Rusia en Oriente, con moitas matizacións, non é exactamente a dos norteamericanos, ni moito menos, sobre todo, por exemplo, en relación con Asia. Pues has planteado dos cuestiones. La primera cuestión tiene mucha tela. La cuestión de la autonomía de los territorios, en una parte de Palestina, porque yo cuando hablo de Palestina, creo que me perdones, yo soy de Galilea, la zona de la montaña del norte, hoy se llama Israel, pero yo no reconozco nunca el Estado de Israel. Es decir, Palestina para mí es toda Palestina. Algunas veces, ¿eres de Palestina? Sí. ¿De qué parte eres? ¿De Ramallah o Belén? No, es que soy cerca de Haifa. La Autoridad Nacional Palestina, lo que dije antes, es una estafa. La Autoridad Nacional Palestina está mantenida económicamente por Occidente. Mahmoud Abbas, en las últimas elecciones presidenciales, recibió $20 millones para su campaña electoral. Nosotros no queremos participar en esta campaña electoral. Hemos cogido una persona independiente y se presentó en las elecciones representando a nosotros, porque en primer lugar no hay condiciones, pero el partido sabe también que la campaña electoral no es más que una maniobra de propaganda del partido. Nunca nosotros podemos llegar al poder mediante las urnas. Eso también lo tenemos muy claro. Que hay lucha de clases dentro de Palestina, pero también hay una lucha de liberación nacional. Y tenemos que conectar entre esos dos tipos de lucha. Entonces la derecha palestina tiene mucho dinero y hasta hay fraude, hay mucho fraude y mucha corrupción. Se ha descubierto que se pagaba Mahmoud Abbas a la Autoridad Nacional Palestina 20.000 nóminas a palestinos. Y esas 20.000 nóminas se compraban, se pagaban, pero los funcionarios no existen. No existen estos funcionarios. El papel se ha pagado una fábrica, me parece que costó $5 millones. La fábrica está en el papel, pero en la tierra no está. Y cosas por el estilo. Implicación en tema de la exportación. Es que aquí también, donde en Palestina, en esa parte de Palestina, floreció la clase compradora. Hasta tenemos un casino en Jericó, el más importante en toda aquella zona. Porque hay otro más grande que está en Qatar, ¿no? Porque en Qatar tiene que ser el sitio más alto, el casino más importante, el otro más grande, el otro más... Entonces, esto, porque hay una economía no real dentro de Cisjordania y una economía no real desde en Gaza. Unos reciben dinero, jamás recibe dinero del mundo islámico, y la derecha palestina recibe dinero del Occidente, y quedamos nosotros en medio de los comunistas, que no tenemos nadie que nos financie. Tenemos que mantener a nosotros mismos. Nosotros hemos pagado en la última campaña electoral, que no hacemos campaña electoral, sino mítines que estaban muchos prohibidos, y muchos camaradas fueron secuestrados a la cárcel. Sin embargo, Abu Mazen iba con su Mercedes de un sitio para otro, y nuestra gente tenía que hacerlo a nivel particular o a nivel personal. Y me acuerdo el papel del partido, el último día de campaña, distribuyeron a mi gente 500.000 de panfletos en una noche. O sea, hay un partido para distribuir.
Y con todo esto que hemos entrado para llevar nuestro programa político, hemos sacado un programa muy interesante, pero un programa muy interesante. Hace años que le interesa puedo mandar este programa, digo que hemos entrado en coalición y hemos resistido mucho de este programa, pero las mujeres del partido han salido muy contentas, porque ellas negociaron el programa del partido. Porque el que conoce más realmente la situación real de la sociedad son ellas. Entonces, ellas lo que han llevado a cabo esa negociación junto a la gente joven del partido. Entonces, eso por una parte. Y luego tenemos otra financiación muy importante dentro de Palestina, dentro de Arabia Saudí. Arabia Saudí tiene un papel de proteger los intereses del imperio. Es decir, las riquezas del Oriente Medio están dirigidas por el gendarme del imperio, que es Arabia Saudí junto a Israel. Arabia Saudí para controlar el mundo árabe, y Israel es la fuerza militar. Y eso es el juego, uno político y otro militar. Arabia Saudí inyecta mucho dinero. Yo venía a cambio de mi postura política, ya tengo 20 millones de dólares, 30 millones. Pero eso no nos entiende. Y el otro tema que es muy importante, y aquí habla un pensador de Gaza, un marxista, se llama Ghazi Sorani. Ghazi Sorani habla de la peligrosidad de las ONG occidentales. Cuidado con estas ONGs. Estas ONGs tienen que dirigir todo. No llevan cosas sin estar ellos por encima. Es decir, las ONG están llevando un papel dirigido por el capital desde fuera. Es decir, ellos tienen que llevarlo, ellos tienen que dirigirlo y no preguntes, no midas cuentas. Hay casos, porque es que esas ONGs tienen que estar en el lugar de las organizaciones revolucionarias. Quieren esas ONGs que manejan muchísimo dinero. Había un camarada en el partido que fue expulsado por una de esas ONGs porque él está ahí encima del partido. Es que este hombre no podía comer y hoy día puede pagar 750 billetes de avión para los jóvenes. ¿De dónde viene el dinero? ¿A cambio de qué? Entonces aquí hay una cosa. Y la último término con esto del tema económico, el tema de ¿por qué digo la clase machacada? Es una frase del responsable del partido en Gaza. Se llama Rabah, el doctor Rabah, y decía el camarada de este, dice, ¿dónde está nuestra gente trabajadora? Es que no puede, es que no existen como trabajadores. Hoy trabajan, el día no trabajan, una situación terrible en ese sentido. Dice, pues a ver si los comunistas un día ponemos en el diccionario también existe la clase machacada. Una entre sonrisa y entre el dolor, ¿no? Que existe. Turquía. Es que hay es que no sé cómo decirle en gallego o en español, ¿no? Es que Turquía por una parte y Irán por otra parte. Irán lleva su papel, el papel religioso ante el imperio, pero Turquía es que Turquía el tema de control, es que Turquía vuelve al tema también del colonialismo. Tema de antes de Atatürk. Atatürk decía el retraso que tenemos en la zona que tiene algo que ver Turquía por medio. Y esos años no se han olvidado. No te digo el pueblo turco es un pueblo solidario, es un pueblo que está con nosotros, pero lo que pasa es que el papel turco está en manos del imperialismo. Está en manos de la Unión Europea. Esta misma relación que tiene Turquía con la Unión Europea, es decir, o mejor dicho, es el papel que actúa la Rusia con Turquía, es el mismo papel que hace Rusia con la Unión Europea. Es el mismo. Me has hablado de la exportación a Rusia. Estamos en el año 2012. Pues desde más de 20 años, Turquía manda camiones diarios de mercancías a Alemania, por ejemplo. Pero diariamente. La verdura está fresca el mismo día en Alemania. Y Turquía, lo que pasa es que Turquía quiere jugar el papel político.
el papel político. El papel político se va a salga de la OTAN. Es que hay más planes para más adelante. Es que el tema de... el tema del casco. El tema del casco. Es que hay gente que piensa que Israel va a atacar a Irán y puede atacar a Irán mediante atravesando Arabia Saudí y la península arábica. No. Las informaciones estratégicas hablan de que tienen que entrar por Arabia, por Turquía, Azerbaiyán, que está más cercano a los nucleares iraníes. Porque eso puede ser una base también estratégica del movimiento para Israel también, porque de Israel es que si no fuera por este apoyo logístico de muchos países, es que Israel desaparece. Y ahora le están dando mucha propaganda a Israel, que va a haber elecciones que han llegado a un acuerdo entre la derecha y el centro derecha y entre la izquierda. ¿Acaso en Israel hay izquierda? Esa es una de las políticas que hago. Bueno, pero sí. Eu lembro cando foran as primeiras revoltas, bueno, que era inverno todavía, Túnez, que creo que tamén en Argelia, era a revolta del pan, ¿no? O sea que había... a xente tiña dificultades para adquirir o básico como pan e salían a protestar a rúa, ¿no? Logo, como que iso había escalado a corrupción en Argelia, non? Que participou en Túnez a corrupción do Estado, todo iso. Entonces, aí empezaron as primaveras árabes. Pero agora xa, eso se está falando de todo en Egipto, ¿no? A formación do goberno, e todo isto, está falando, pero xa que como quedou olvidado, esquecido, ¿no? Esa primera razón de la revuelta, ¿no? La necesidad básica de la gente que se ha focalizado todo en los derechos políticos, ¿no? Entonces, ¿cómo ves eso? A ver, es que nosotros también como movimiento de izquierdas hemos cometido muchos errores. Desde que hemos santificado las revueltas, hemos recogido los frutos antes que salgan. Yo el único fruto que veo realmente dentro de estas revueltas o levantamientos es lo siguiente. La gente ha perdido el miedo. La gente ha perdido el miedo, porque han decidido que tenemos un dictador que lleva 40 años y le hemos arrancado. Es un paso gigantesco y muy avanzado en ese sentido. Que ha habido una revuelta que arrancó a Ben Ali, que era miembro del Ministerio del Interior, del poder. Arrancó a Hosni Mubarak de Egipto. No es una cosa sencilla. Estaban mimados hasta el último día por el imperialismo norteamericano especialmente. Estaban mimados. Que aquí no se fracasa. El fracaso de la fuerza de izquierdas el no saber analizar cómo llegar al poder. Y aquí el imperialismo va a meter directamente que tenemos que ir por la democracia liberal, la democracia de los mercados. Y hemos entrado en ese juego. Pero el imperialismo ya llevaba tiempo trabajando de buscar la alternativa y a las inversiones de la gente joven. Y está claro, tío. Tú ahora vamos a hacer un recorrido sencillo. Desde Marruecos hasta Egipto. En Túnez, en Marruecos, ¿quién ha ganado? El movimiento islámico, las elecciones. Aunque gobiernan los mismos, está preparado para que gane las próximas elecciones en en Argelia, el FIS. Está preparado, o ganó, mejor dicho, nada, movimiento islámico en Túnez. En Libia están también los islamistas preparados. Y en Egipto igual. Pero ahora veremos cómo va a quedar. Se puede hablar mucho de ese tema. Y como nos están echando, ya pues vamos a dejarlo, pero la gente sigue en la lucha. De que hay Marruecos, hay protestas diariamente. Allí, una cosa que en Occidente no ha visto, hay plataformas de licenciados en paro. Gente diariamente ante el Parlamento. Y no es como el que viene de aquí. Es otro tipo de lucha de protesta continua, de reivindicaciones claras. No solamente estas son nuestras manos. Es que hay... No, nuestras armas, no. Es que... Muchas gracias, compañeros.